escuchadas las 24 canciones del Dora de Croacia. A ver, si tú me dices, jo, Paco, recomiéndame una canción. Bueno, alguna te podría recomendar, pero con la boca pequeña. Y el sentir general de las 24 canciones es que son canciones que sí, que se dejan escuchar, que no están mal, que ni hacen sangre, pero ni te hacen daño, ni te animan, ni te aportan, ¿no? Y eso es un poco el nivel que creo que tiene el Dora, ¿no? Están haciendo en el chat un comentario del Dora se hizo duro. O sea, se ha hecho un poco duro. No ha sido eso que las canciones sean terribles, pero cuando acaban siendo todas un poco que sí, que no están mal, pero que tampoco están bien. Entonces, yo recomendarte un temazo como temazo que yo te diga, buah, escúchate esta canción, que esta canción es buena, es que, si te soy sincero, no hay ninguna. Ninguna canción que yo considere buena como para recomendar activamente. Pero como hemos venido aquí a jugar y vamos a comentar el Dora, bueno, ¿cuáles serían las canciones que así un poco... Pero es que quiero que sepáis que yo voy puntuando según voy escuchando las canciones, ¿no? Y voy poniendo... ¿Qué suelo hacer? Un 5 si la canción me parece decente y la podría volver a escuchar. Si no quiero volver a escucharla, le pongo menos de 5. Y entonces luego un 5,2, un 6 si me parece bien, un 7 si me parece buena, un 8 si me parece un temazo, así, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que todas las puntuaciones, la gran mayoría, bailan entre el 4,5 y el 5,5. O sea, es toda esa masa de ni frío ni calor. Entonces te puedo recomendar una como que te puedo recomendar 15, porque bailan todas un poco en ese... Es que hay muchas que van en ese rango. Mira, por ejemplo, las de... Vamos a ir al grano. Lelek con Andrómeda, que ya estuvieron el año pasado. Traen un tema interesante. Vamos a poner un poquito y sobre todo vamos a poner el final. Porque tarda, literalmente que tarda 2 minutos en arrancar la canción. Es Andrómeda. Bueno, me recuerda un poquito a la fórmula. A mí me recuerda mucho al estribillo que trajeron el año pasado. ¿Qué pasa? Para mí, como canción, tarda muchísimo en arrancar y al final tiene poca canción. Entonces, pero para el escenario, si saben aprovechar bien el escenario, como están aprovechando el videoclip, si consiguen montar una escenografía chula que te meta dentro de la canción y tal, pues va a llamar mucho la atención, desde luego que sí, pero yo en mi Spotify es una canción que no me termina de arrancar, ¿no? Yo qué sé, te voy diciendo canciones que tengo por aquí, por ejemplo. Noel, por ejemplo. FGHIJK L Noel con Uninterrupted. Pues un tema pop. Como si viniera de Malta. Pues nada, un tema como de Sara Bonici de Malta, ese tema que ya hemos visto 80.000 veces y que nuevo es que no aporta absolutamente nada nuevo, ¿no? Entonces, claro, que sí, que está bien, que cumple los clichés establecidos de cómo tiene que ser una canción de este estilo, pero es que ya a estas alturas del juego es que creo que ya está muy visto, ¿no? Otra que podría decirte, echar una escuchita a ver qué tal, pues esta de Irma, de Nitraga. Que decir que es de las que creo que más posibilidades tendría junto, por ejemplo, a las Lelek yo creo, de ganar la preselección por el tipo de canción.
No sé, creo que es la típica diva de ventilador, trae un tema balcánico, con melodía, con voz, con parte étnica. Yo van un poco a tiro hecho a vamos a llevar una canción a Eurovisión, ¿sabes? Y yo creo que ha seguido el manual también muy bien. Entonces, yo pondría el ojo en Irma. Más, no sé si ha sido porque era de las primeras o tal, pero bueno, esta de Allen Duras también me ha llamado, bueno, llamar la atención. Vuelvo a deciros que en general todo, ni frío ni calor. Pues por lo mismo. Drama balcánico, voz, melodía, pero también todo como muy visto. ¿Qué más? Es que tengo tantas que es eso, que es como por ir diciendo cosas. Lana Mandarik con esta de Tama. Con un puntito más pop. Que bueno, que bien, pero vamos, que no, tampoco viene con mucho armamento, ¿sabes? O sea, que se deja escuchar, pero no viene a hacer pupita, ¿sabes? Entonces, en fin, Lara de Marín con Mantra. Esta me ha gustado mucho el final. Hay un punto en el que se pone así como báltica, luego así como muy rumbera, y ya al final arranca la canción. Mi problema ha sido que hasta que ha pasado esa parte, la canción no me ha gustado, pero la última parte de la canción ha estado muy chula. ¿Qué es esta? Balcánica, perdón. Joder, no me dejáis ni una, ¿eh? No me dejáis ni una. Entonces, bueno, pero vamos, que tampoco es una cosa que me emocione. Emma Bubik con Bry me más. Me parece que tiene una melodía bonita. Sí que creo. Esta sí que me la pondría en mi Spotify. Pues eso, esta sí que me la pondría en mi Spotify, pero me parece un poco inofensiva también. O sea, no viene con armamento como para competir. Pero como melodía me parece bonita. Y otra que tengo por ahí es esta de Saving My Mind, que personalmente dentro de la colección de las 24 es la que más gracia me hace, la que más me ha entretenido, la que más me parece que me ha aportado algo, la que más me ha divertido. Si tú me dijeras con cuál te quedas, pues yo creo que me quedaría con la última que hemos escuchado, que también ha sido muy duro el tener que llegar a la 24 para escucharla, pero que tampoco me parece una cosa como que diga, guau, va a revolucionar el mundo de la música, pero por lo menos ha tenido su puntito divertido y diferente. Tiene ritmo, tiene trompetitas balcánicas, tiene momento EDM gracioso y por alguna razón que no sabemos muy bien, la chiquina quiere escapar y bueno, al final escapa en caballo. Nos trae también una estética, un concepto. Esto, hombre, esto tiene mucha gracia, esto es divertido. Entonces, y me dicen, la de Dora también estaba bien, la de no sé qué. Vuelvo a decir, están todas en general, muchas. Te he recomendado unas cuantas por recomendar. Tantas en un nivel de 4 décimas para arriba, 4 décimas para abajo. Va a depender más de si te gusta, de si no te gusta.
de si es más de tu estilo o de no tu estilo que de otra cosa, sinceramente. Entonces, tiene que ser algo que llame mucho más la atención. O sea, las canciones en unos festivales de música tiene que ser algo que llame muchísimo más la atención, que tenga muchísimo más punch, que tenga algo que llame más, que tenga una melodía, que te la quedes tarareando. Una canción que digas, buah, me la quiero añadir en mi playlist, pero ya mañana la quiero. Y no, yo aquí en el Dora yo no he encontrado ninguna de esas canciones. A ver si con las escuchas cambia un poquito la cosa, pero así. Ni siquiera sé si voy a publicar esto en YouTube, sinceramente, pero si lo hago, pues me dejas un comentario y me dices qué te ha parecido a ti. Le das a like, te suscribes, le das a la campanita y bueno, déjame un comentario para comentarme, para que me digas a ver qué te parece a ti el nivel. ¿De acuerdo? Yo te doy un asbesto muy fuerte. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!